Bueno, la historia se remonta al momento cuando Abraham encomienda a su criado, su mayordomo, a una misión muy importante de ir hasta su tierra, la tierra de Abraham, de la cual había salido, y traer de esa tierra, de su familia, la esposa para su hijo Isaac. En primer lugar, encontramos acá una imagen de cómo Dios nos ha comisionado a nosotros a llevar a cabo una misión importante. Abraham lo hizo comisionándola a su mayordomo, el más viejo de la casa. Nosotros debemos de tener claro de que Dios nos ha hecho administradores suyos. Esa es la función más importante que Dios nos ha entregado a realizar, la de ser administradores. Y se espera que el administrador sea hallado fiel. Esa función que Dios nos ha entregado de administrar, de hacernos copartícipes del Evangelio, requiere nuestra fidelidad. Y la fidelidad está en cumplir, en obedecer. Él comisionó, Abraham comisionó a su criado para que fuera en busca de la esposa de Isaac. Le hizo juramentar. El criado, Eliezer, adquirió un compromiso con ese juramento. Nuestra vida debe de sentirse comprometida con Dios. Nosotros, igual que ese criado, es como que si hubiésemos sido juramentados por el mismo Dios, que espera un cumplimiento fiel de aquello que nos ha pedido llevar a cabo. Entonces, no se trata de estar involucrados, se trata de estar comprometidos. El que está involucrado es tan solo parte de algo, pero su fidelidad, su lealtad, no será para siempre. En determinados momentos, eludirá, se apartará, renunciará. Y eso ocurre en momentos difíciles porque las comisiones, cuando se pretenden realizar, no son tarea fácil. Tampoco es un imposible. Pero las personas que no están comprometidas, que tan solo están involucradas, fácilmente dejarán, renunciarán, desistirán. Pero aquel, como este criado Eliezer, había sido juramentado. Aquel que adquiere un compromiso para con Dios no puede eludirlo. Y por eso fue que Abraham juramentó a este criado, para que no fallara, para que no eludiera. Él lo sellaba con el compromiso al poner su mano bajo del muslo de Abraham y recibir el juramento. Pero ¿cuál era la comisión? Había sido enviado el criado, ya lo dijimos, a traer esposa para su hijo Isaac. La misión de la iglesia es muy similar. Se ilustra en este relato que ahora nos ocupó leer, porque la misión de la iglesia es ir y buscar la esposa de Cristo. Aunque nosotros mismos, quienes hemos sido comisionados, somos parte de ella, pero el Espíritu Santo nos está impulsando para que vayamos y que sean añadidos a la iglesia los que han de ser salvos. Nuestra misión va a terminar hasta que el último de aquellos que han sido escogidos por Dios, la última persona que ha sido elegida por Él, entre a formar parte de su iglesia y sea ataviada, como la palabra de Dios nos dice, como una virgen pura para Cristo. Pero volviendo al relato que hemos ahora utilizado, le cuestionó el criado a Abraham. Ese mayordomo dijo, ¿y si no quiere venir?
¿Qué voy a hacer? Siempre cuando Dios nos envía una misión, como humanos nos surge la duda. ¿Qué pasaría si? Y entonces hay varias interrogantes. Sería bueno que nosotros hiciéramos una lista de esas interrogantes. ¿Qué pasaría si? No solamente para tenerlas ahí, sino para tratar de dar respuesta a cada una de esas dudas que surgen, para que no nos sorprendan los acontecimientos, las adversidades cuando enfrentamos la oposición, sino que vayamos ya preparados teniendo una respuesta para aquella pregunta de ¿qué pasaría si? Entonces, en lo humano, la duda surge, pero la duda no debe de inhibirnos, no debe de detenernos, no debe de llevarnos a pensar no se puede. Y hoy en esta situación difícil, cuando enfrentamos una pandemia que nos aísla de las demás personas, hay un contacto físico limitado, no podemos hacer un trabajo presencial, es cuando alguien pudiera decir, entonces yo no puedo seguir adelante, ¿cómo? En estas condiciones es improbable, es hasta un imposible. Pero hay que replantearnos. La duda ante las adversidades, ante las oposiciones, no tiene que leerse como una misión imposible de realizarse. Al contrario, por eso dije que hay que hacer una lista de qué pasaría si, para a cada una de esas interrogantes dar una respuesta. Porque hay que replantearnos la forma de llevar a cabo la misión, pero no podemos detenerla. Hoy es cuando la iglesia más que nunca debe de accionar en amor, brindar amor, llevar la salvación de Dios en Cristo Jesús a tanta persona que está sufriendo demasiado. El sufrimiento de la humanidad es extremo. Y si bien es cierto, el Apocalipsis en el capítulo 9 habla que cuando se derraman plagas sobre los moradores de la tierra, estos, a pesar de ello, de contemplar cuántos mueren a su alrededor, no se arrepentirán. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 9, sino que seguirán adorando sus ídolos, seguirán tras su pecado. También, a pesar de eso, hay personas que están respondiendo al llamado de Dios porque han tocado fondo. Y cuando tocan fondo es cuando las personas recapacitan, como aquel hijo pródigo que cuando se encontró con tremenda necesidad, porque ya no tenía más dinero, toda su herencia la había gastado y tenía mucha hambre. Y ante la hambre se le dio algarrobas, la comida de los cerdos, volvió en sí. En esa situación, cuando él tocó fondo, volvió en sí. Hoy es el momento para poder ir y no pensar que hay adversidades, que hay obstáculos. Recuerdo cómo Pablo escribe a los Corintios, el apóstol Pablo, y les dice que en Éfeso se levantaron contra él gran oposición. Fieras, las llama Pablo, pero se le abrió una puerta grande, ¿sí? Y entonces Pablo decidió permanecer allí, en Éfeso, a pesar de que gran oposición él experimentaba, porque se le había abierto una puerta grande y eficaz. Esa puerta grande y eficaz es la que ahora se abre. No veamos la adversidad, no veamos los obstáculos, veamos la oportunidad de brindar amor, de llevar misericordia, de ser compasivos como Cristo lo fue. Entonces el criado dijo, y si no quiere venir, Abraham lo comisionó, le convino para que no hiciera volver a Isaac a la tierra. Si sucedía que no quisiera venir a la tierra donde estaba esa doncella, que sería la esposa de Abraham, el criado estaba libre entonces de su juramento. Fue así como se preparó, llevando presentes, regalos, preparó una caravana para ir hasta
la tierra de Abraham en busca de la esposa de Isaac. Dios nos ha capacitado, nos ha entregado recursos, porque el apóstol Pablo dijo, y ante esto, ¿quién es suficiente en sí mismo? Pero él reconocía que su suficiencia venía de Dios. Él nos misiona, también nos capacita. Tenemos recursos que Él nos ha dado, el Espíritu Santo está en nosotros, Él no se ha apartado, Él nos acompaña, Él nos da su poder, Él nos permite entonces ejercer los diferentes dones que nos ha entregado para poder llevar a cabo esta tarea. Cuando hacemos la obra de Dios, nunca pensemos que la hacemos dependiendo de nuestra capacidad, echando mano de los recursos humanos. No, no es por tu habilidad, no es por tu disponibilidad de tiempo, no es por tu facilidad de palabra, no es por tu personalidad, es por la gracia de Dios. Entonces debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No pienses que en este momento no tienes tú el respaldo para poder hacer la obra de Dios. Lo verás así, lo percibirás de esa manera si estás viendo lo que se ve, la adversidad, el contagio, la pandemia, la falta de recursos económicos, el desempleo. No mires eso. Hay una misión más importante porque a esta vida hemos venido a ello, a realizar la obra de Dios, a cumplir el propósito de Dios. Y todo puede faltarnos, pero que no nos falte el cumplimiento del propósito. Y en eso estoy mencionando que no estamos solos. Dios nos acompaña. Su poder está en nosotros. Su gracia es mayor. Entonces, en este tiempo es cuando fluye más el poder de Dios a nuestra vida para que seamos canales de bendición a muchas personas. Entonces el criado se fue hasta llegar a la tierra de donde tomaría la esposa para el hijo de su amo, Isaac. Y cuando él llegó al pozo donde salían las doncellas a cierta hora por agua, él hizo una oración a Dios y pidió señales. Nosotros no podemos pedir señales ahora, pero tenemos al Espíritu Santo y dependemos de Él. Él nos guía, entonces es importante escuchar al Espíritu de Dios para poder atender a las personas, para poder llevar respuesta. Él nos dirá qué tenemos que hacer, a quién contactar, quién está más necesitado, de qué cosas está careciendo, cuáles son sus necesidades, quién está en peligro extremo, en depresión severa, ideando quizá un suicidio. El Espíritu Santo nos hablará, Él nos guía, diferente al tiempo cuando este criado pidió señales. Nosotros no tenemos, repito, que pedir ninguna señal, sino que el Espíritu Santo te hablará. Por eso es importante ahora escucharle. Un líder, una lideresa eficaz, un supervisor, una supervisora efectivo es aquel que escucha a Cristo. Y Cristo nos habla a través de ese consolador divino, el Espíritu Santo, que nos ha sido dado para acompañarnos. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Hoy es el momento cuando necesitamos escucharle. ¿Sabe distinguir la voz del Espíritu Santo y diferenciarla de la ideación de pensamientos propios? ¿Sabes cómo Él habla? ¿Cuándo habla? ¿Qué es lo que dice? Es importante eso, porque nuestra vida cristiana debe de gozar de una fuerte relación con el Espíritu Santo al punto de que Él no sea un extraño a nosotros. Por eso es que la comunión con el Espíritu Santo debe de fortalecerse si queremos hacer la obra de Dios. Escuchemos al Espíritu. Él nos habla, Él te guía.
y no dependamos de corazonadas, porque una cosa es decir yo siento de Dios o siento en mi corazón. Muchas personas dicen eso subjetivamente. Ellos piensan que Dios quien les está guiando cuando es el corazón. Y el profeta Jeremías dijo que el corazón era engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces no se trata de atribuirle al Espíritu Santo lo que sentimos, lo que percibimos, lo que ideamos. Es importante saberla escuchar. Él habla y hoy más que nunca, en medio del dolor, del sufrimiento de las personas, Él nos está hablando. El criado entonces, Eliezer, estaba ya frente al pozo a la hora que salen las doncellas y pidió una señal. Y entonces Rebeca salió para en su cántaro llevar agua y él le pide agua. Y la mujer responde como él lo había pedido a Dios. Él había orado. Eso es importante. Antes de hablar de la respuesta de Rebeca, es importante señalar la oración, porque la base de todo esto es la oración. Si no hemos orado, no trabajaremos bien. Orar bien es trabajar bien. Todo lo que hacemos en el trabajo celular, en el sistema celular, debe de estar impregnado de oración. La oración es el tema que está ahí presente en todos los principios, en todas las enseñanzas. Por eso es que la oración es algo importante. Con oración obtendremos resultados. Sin oración no habrá nada que cosechar. La cosecha se postergará, se demorará, porque esto funciona si oramos. Yo recuerdo la ocasión cuando enseñaba a unos pastores de Brasil que habían llegado acá a San Salvador y les enseñaba acerca del modelo celular nuestro, cómo es el trabajo. Y continuamente en cada una de las enseñanzas aparecía el tema de la oración. Era tan recurrente el tema de la oración que en cierto momento un pastor me interrumpió y me dijo: Pastor Gerardo, eso es demasiado para las personas. Yo entonces le dije, lo que sucede es que la transición de una iglesia convencional o tradicional para ser una iglesia celular no es solamente de forma. Lo más importante es la transición profunda que tiene que ver con un cambio de conceptos de cristianismo. En ese cristianismo religioso la gente se limita a orar. Sí, tan solo lo hace cuando está en un culto o eventualmente, pero una vida verdadera de oración a veces no se tiene. Eso es importante. Eso es un cambio de fondo. Orar no para pedir por nosotros, porque comúnmente tenemos la idea de que orar es pedirle cosas a Dios y es como un monólogo. Pero orar es interceder a favor de otras personas. Es lo más importante. Por lo nuestro o de lo nuestro Dios se encarga, Él tiene cuidado. Pero Jesús dijo, primero pidan porque el reino de los cielos y su justicia venga y las demás cosas van a ser añadidas. Eso dijo Jesús. Entonces el criado había orado. Y cuando Rebeca le da la respuesta y le da a beber agua y le dice, también daré agua para tus camellos. El hombre estaba entonces expectante, estaba observando. Había expectación en su vida a ver si Dios le había dado la respuesta. Eso es importante porque habla de la observación que nosotros debemos de tener en las cosas que Dios está haciendo en respuesta a nuestra oración. Si no somos observadores a lo que Dios está haciendo, pues no daremos continuidad, no daremos seguimiento, no daremos acompañamiento a aquello que Dios está haciendo en respuesta a la oración. Porque a veces nosotros esperamos que Dios responda en su totalidad, de manera plena, de manera completa.
Pero Dios responde muchas veces a través de procesos. Las pequeñas cosas que suceden son señales, grandes señales, son signos de todo aquello que Dios hará. A veces nos perdemos los signos, no los vemos, los obviamos, pero nuestra vida, si es que ha puesto en las manos de Dios y continuamente lo hace, el trabajo que realizamos, no debe de olvidar aquello por lo que hemos pedido y estar observando cómo ocurre. Esto me recuerda a la oración de Elías en la montaña, pidiendo por lluvia. Insistentemente oraba y a la vez enviaba a su criado para ver si había alguna señal de la respuesta que Dios le daría. 6 veces fue el criado en delegación de Elías para ver si había señal de lluvia. Entre tanto, Elías oraba fervientemente. La 7ª vez, el criado dijo: veo tan solo una pequeña nube. Esa pequeña nube era la señal. Y entonces Elías dijo: pues corramos porque viene una gran lluvia. Y así ocurrió, así fue. Pero lo que destaco es que aquellas cosas pequeñas que nosotros estamos observando cuando sucedan son los signos de la respuesta de Dios. Hay quien podría abandonar un sector o una célula desanimado, diciendo: aquí no ocurre nada. Si este sector le llaman el cementerio de los supervisores, o esta célula es llamada así, el panteón o cementerio de los líderes. Aquí todos desaparecen, aquí todos renuncian, aquí todos se van de la iglesia, se van al mundo, como lo decimos. Pero no se trata de ver lo adverso, sino lo que Dios hará. Sí, ver pequeñas cosas que son señales. Sí, porque alguien podría abandonar, estoy diciéndolo, pensando: aquí no se puede. Y ni bien abandona y entra otro a sus labores para cosechar, porque el que renunció, el que se desanimó, el que desistió, el que abandonó, no estuvo observando a pesar de haber estado orando, no pudo ver las señales, los signos de cómo Dios ya le había comenzado a responder. Dios responde no siempre de manera instantánea. Dios responde a través de procesos, ¿sí? A veces es progresivo, a veces esa es la manera en que Dios lleva su respuesta, pero en eso progresivo, en ese proceso es importante animarnos viendo los signos de la respuesta de Dios. Yo te quiero preguntar, líder, supervisor, quiero preguntarte: ¿estás tú observando qué Dios está haciendo en el sector, en la célula? ¿Puedes darte cuenta de esas señales importantísimas que hablan de la respuesta de Dios? ¿Las observas o las pasas por alto? Pequeñas señales. Y entonces el criado estaba seguro al ver lo sorprendente de la respuesta de Dios, que era la mujer que Dios había destinado para su hijo Isaac, y la convenció dándole los presentes y hablándole del propósito por el cual él había llegado. Es importante nuestro mensaje que habla como que si Dios intercediera por nosotros, llamando a las personas a reconciliarse con Él. Ese mensaje de la reconciliación, ese mensaje que presenta la riqueza de Cristo, ¿sí? Porque una vida que se entrega a Él jamás será una vida vacía. Ese mensaje no de condenación, no de acusación, no de señalamiento, sino de amor, de los propósitos que son revelados, los propósitos de Dios que son mostrados a las personas. Ese es el que debemos de llevar para persuadir, para convencer. Y Dios, el Espíritu Santo, es quien hace la obra, ¿sí? Haciéndoles nacer de nuevo. Entonces, esta historia muy interesante nos deja varias lecciones. Primero, que Dios nos ha comisionado
y nos ha dado su administración, la administración del Evangelio, lo cual implica un compromiso que ante la duda, por los obstáculos que pudieran presentarse, debemos de creer, no desanimarnos. Debemos de ir al campo misionero, que es el área donde Dios nos tiene ya, y entonces orar, siendo guiados por el Espíritu, pero orar y poner en las manos de Dios los resultados. Y por último, estoy diciendo que ver entonces en la guianza del Espíritu las señales de la respuesta de Dios y complementar con el mejor mensaje, el mensaje de la gracia salvadora, el mensaje del amor de Dios, el mensaje del perdón que llama a todo ser humano al arrepentimiento.